apuntes y apunta en su tableta. Es muy importante esto porque no quiero reabundar ni quiero entretenerme en cosas, porque va a llegar el tiempo en que ya no va a haber tecnología, ya no vamos a poder bajar la Biblia del internet. Escuche lo que le digo, no soy profeta, eso lo dice la Biblia, cualquiera que la lee sabe. Ya no va a haber libros, ya no va a haber, la Biblia va a ser prohibida. Lo único que usted va a tener es lo que usted se grabó en su corazón. Por eso es importante que lea la palabra, hermano, y se le quede. La fe viene por el oír palabra de Dios. La que usted lee, la que usted pronuncia, la que usted usa, esa es la que le va a producir fe. No mirando videos en el internet, no oyendo música bonita. No me malentienda, todo eso tiene su parte, pero la palabra de Dios es la más importante. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, se va a cumplir. Amén. Entonces estamos hablando de esta estatua que miró el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una imagen soñó y mandó llamar a todos los sabios, hechiceros, agoreros, y ahí iban también los profetas. Y dijo: quiero que me digan qué soñé y me digan el significado. Y era algo bien, hermano, difícil. Entonces Daniel le da la respuesta, y Daniel le revela. ¿Cuántos se acuerdan? Hemos estado hablando de esto. Y esta estatua que soñó era una estatua que tenía varios elementos: de oro, de plata, de bronce, de hierro y lodo cocido. Eso ya lo hablamos los domingos anteriores. Y estos representan los 4 imperios, más bien 5 imperios, 4 imperios que han destruido al ser humano y al pueblo de Dios. Lo han pervertido, lo han destruido. Son 5 imperios. Es el imperio babilónico, el cual ya hablamos, el imperio medo-persa, que ya hablamos la semana pasada, y ahora vamos a hablar del imperio griego, y después sigue el imperio romano. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan o no? Hermano, el imperio babilónico es la cabeza de oro del estatua. Es un imperio de perversión. El imperio medo-persa son los hombros y brazos de plata. Es un imperio de mediocridad y apariencia. Y es bien terrible, ya hablamos de eso. Y hoy vamos a hablar de Grecia. Es el pecho y los muslos de bronce. Es un espíritu de sabiduría y de conocimiento humano. Es un razonamiento humano que está filtrado, hermano, y nos contamina. Entonces el imperio griego, en lo secular, en lo físico, quiero decirle que Grecia era una gran, no era potencia, no era imperio, pero la Grecia antigua era una iglesia democrática. Ellos ya usaban la democracia, estaban muy organizados. Es la cuna de la filosofía. Ahí es donde se levanta el padre de la filosofía, ¿no? Que era Sócrates. Entonces Sócrates tiene un discípulo llamado Platón. Este fue más sofisticado, este puso escuelas de filosofía. Y Platón tuvo un discípulo llamado Aristóteles. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es importante y tiene que ver con este imperio de Grecia. Entonces Felipe II o Filipo II era el rey de Macedonia, que era una potencia en el momento. No era un imperio, pero sí era una potencia. Había una confederación de reinos unidos y Macedonia era la cabeza. Entonces Filipo II se casó con una mujer llamada Olimpa, que era una bruja hechicera egipcia. Le gustaba la magia negra y practicaba, y se unieron, se casaron. Entonces esta Olimpia fue la madre del gran poderoso Alejandro Magno. En inglés se dice The Great Alexander. Era un hombre, hermano, increíble. A los 20 años comenzó su carrera militar y conquistó el mundo entero. A los 30 años lo tenía todo. Se dice que no era 100% humano. Está interesante esto. La noche de bodas con Felipe II, dice la historia que Felipe II encontró una boa, una serpiente muy grande, en la cama de su esposa, y él no tuvo un encuentro con su esposa. Felipe no es el padre de Alejandro, es lo que dice la historia. Otra historia dice que era un león, que nació de un león. Y no es mitología, sino que son historias que se dicen, pero son un poco extrañas, pero no tan extrañas, debido al poder, hermano, a la fuerza que tenía Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero. Un muchachito de 20 años conquistando todo.
¿Cuántos entienden esto? Ese es el imperio griego cuando se formó en imperio. El gran Alejandro, usted lo va a mirar ahí en la historia, por allá en el siglo 3 antes de Jesucristo. Entonces Alejandro se cree que no era 100% humano. No le voy a explicar eso, es lo que dice la historia. Y llegó a ser el rey de Macedonia. Llegó a ser el faraón de Egipto, el Shah de Medo-Persa y el Amgemón de Grecia. O sea, él llegó a controlar las potencias de su tiempo. Y aquí fue donde dominó al imperio Medo-Persa, al imperio de la mediocridad, y entró el imperio del conocimiento. Derrotó al Darío III, el gran poderoso rey Medo-Persa. Lo derrotó en el año 331. Y Alejandro Magno muere de 32 años. Yo creo que Dios lo mató, pero no le diga a nadie. Hermano, si ese hombre sigue, creo que hubiera sido el anticristo, debido a la magnitud de sus victorias, de su inteligencia. Entonces, ¿por qué le digo esto de Sócrates, de Platón, Aristóteles? Porque Aristóteles fue su mentor. Filipo II tomó como ayo, como mentor, como instructor, y él fue el que instruyó a Alejandro Magno. Entonces no solo tenía poderes, hermano, sobrenaturales, sino, hermano, la torrente de filosofía, de conocimiento humano vinieron sobre él y lo hicieron un hombre casi invencible. El único que lo venció fue Dios, porque Dios va a vencer a todos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, después de su muerte, hermano, inicia una cultura de muy alta alcurnia, si se puede decir así, de muy alto nivel, que se llama la cultura helénica o helenística. Era una cultura de superdotados intelectualmente. Era una cultura, hermano, era como una asociación, vamos a decir así, que solo los superdotados pertenecían a esa cultura. ¿Y sabe quién pertenecía a esa cultura? El gran Saulo de Tarso. El apóstol Pablo viene de esa cultura helenística. También el Lucas, el escritor del libro de Lucas y de Hechos, viene de esa cultura. Era gente súper inteligente. Así que el evangelio, hermano, no es cualquier cosa. No es para los pobrecitos, para los jóvenes, para los ignorantes. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No somos los pobrecitos. Entonces, después de morir este líder poderoso llamado Alejandro Magno, se acabó el imperio griego en lo físico, pero en lo espiritual nos dejó la influencia, una devastación, hermano, un conocimiento anti Dios, ateo, agnóstico, que hasta la fecha se sigue enseñando en las universidades. Hasta la fecha, hermano, todas estas cosas, todas estas ideas griegas se enseñan, sus hijos las aprenden en las universidades. Por eso a veces a nuestros hijos les cuesta creer, porque los adoctrinan en contra de Dios. Por eso es importante entender el imperio griego y cómo nos afecta en nuestros días. Amén. Es un espíritu de filosofía, de razonamiento, de pensamiento anti Dios, y al mismo tiempo es un espíritu de orgullo, de altivez y de soberbia, porque niega a Dios, se aleja de Dios, y nosotros debemos tener cuidado, porque podemos caer en él, podemos ser esclavos de él. Entonces este espíritu, hermano, siempre ha estado fuerte. Sí se manifestó en Grecia, en lo secular, pero ese espíritu siempre ha estado desde la creación, y es lo que vamos a ver ahora. En los tiempos de Jesús, hermano, era la cúspide, era, hermano, lo más fuerte que había en ese tiempo, el espíritu de Grecia, un espíritu de filosofía. Cuando el apóstol Pablo entra a Atenas, la ciudad de Atenas, Grecia, ¿cuántos saben Atenas, Grecia? Dice que iba a esperar a Silas y a Timoteo, y algo sucedió. Cuando entra a Atenas, dice que su espíritu comenzó a dolerle, comenzó, hermano, a angustiarse, comenzó a sentirse mal, triste, porque este espíritu de Grecia había tomado toda la ciudad. Mire lo que dice Hechos 17:16. Toda una ciudad, hermano, toda una comunidad tomada por el espíritu de Grecia, un espíritu ante Dios, un espíritu de conocimiento, pero en contra de Dios.
Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba, o sea, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque detrás de este espíritu está la idolatría. Uno de los pecados más grandes que existen, que traen maldiciones a los pueblos, es la idolatría. Dice que le ardía su corazón, así que discutía, ponga bien atención, en la sinagoga de los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, esa es esta cultura que le estoy hablando, disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y le dé la resurrección. Bueno, esto es con su filosofía, con sus descubrimientos, con sus boberas. No me malentienda, no es malo, es malo cuando nos aleja de Dios. ¿Qué querrá decir este palabrero? Otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar alto donde disertaba la gente, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Escucha bien, ¿podemos saber quién es Jesús? ¿Podemos saber qué hizo por nosotros? No, podemos saber ¿qué es esta nueva enseñanza? Ese es el espíritu griego, hermano. Solo se preocupa por la enseñanza. No le interesa a Dios. Mire bien, esta nueva enseñanza que nos hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Se siente re bonito. Es más que sentir bonito. Él predicaba a Jesucristo, la resurrección. Dice: queremos pues saber qué quiere decir esto. Ponga atención. Este es el centro del espíritu griego, del imperio griego, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Dígale a su hermano que está a su lado: ten cuidado con el espíritu de Grecia. Solo nos gusta oír palabras que llegan a la mente, que desciframos en la mente, pero jamás llegan al corazón. No hay una transformación, no hay, hermano, un confrontamiento con nuestra alma y de decir: voy a parar lo que estoy haciendo y voy a cambiar mi vida. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Hermano, no les interesaba otra cosa. No les importaba Dios. No les importaba la palabra de Dios, no les importaba el prójimo, no les importaba la caridad, no les importaba nada. Solo se preocupaban por saber y saber. ¿Para qué? No sé. Si seguían practicando las mismas cosas. No hay nada más difícil para un pastor que encontrarse con un sabelotodo. Los sabelotodos digan amén. Es que todos lo saben, hermano. No se les puede decir nada, no se les puede aconsejar, no se les puede guiar, no se puede, porque todos lo saben. No les interesaba hacer el bien, no se preocupaban por los demás, no les importaba la justicia, hermano, la verdadera justicia. Solo querían oír algo nuevo. Ese es el espíritu de Grecia. Es un humanismo. Es metiendo a Dios eterno, sobrenatural, que vive en la eternidad, en mi mente humana. Un razonamiento humano, carnal, natural. Hermano, es ridículo. Porque ese razonamiento destruye la fe. Destruye la esencia de Dios. Es el espíritu de Grecia. Todo lo razona. Todo lo razona y lo acomoda a su manera. Y lee la palabra, la estudia, pero no para obedecerla, sino para contradecirla y defender sus argumentos y ganar los pleitos, las contiendas en su mente. Y poco a poco su conciencia se va haciendo insensible. Y el apóstol dice: cauterizada la conciencia, ya no se sienten mal por nada. Es el espíritu peligroso, el espíritu de Grecia, hermano, que nos llena la cabeza de un razonamiento humano. Es el espíritu inmundo de la nueva era. Tenga cuidado con este espíritu, ya está aquí.
En la nueva era son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. La gente tendrá comezón de oír y se apartarán de la verdad e irán tras las fábulas, los cuentos, las falacias, la mitología, solo porque se siente bonito. El espíritu de Grecia, hermano, es contrario a la fe, es contrario a la obediencia a Dios, a lo establecido por Dios. Le repito, es un espíritu de razonamiento humano. Todo lo analiza, todo quiere que le expliquen para poder ver si decide obedecer o no. No me malentienda. Aún Dios mismo tiene que convencerlos para que le obedezcan. O sea, cuestionan a Dios. Este espíritu cuestiona a Dios, cuestiona lo natural, cuestiona lo establecido, hermano, y se atreve a retarlo, a levantarse en contra de todo lo que es Dios. Y no solo eso, sino que contamina a los demás. Hay que tener cuidado. Desde el principio ha estado ahí. En Edén estaba. Pongan bien atención. Este espíritu de Grecia estaba en Edén y fue activado por la desobediencia del hombre. Génesis 3:6. Porque me mira como pastor, ¿de qué está hablando? Sonríase, Cristo le ama. Dígale a su hermano: hola hermano, ¿cómo estás? Hola. Respire profundo y relájese, no va a pasar nada. Simplemente vamos a identificar este espíritu inmundo que nos tiene detenidos, que nos tiene estancados. Génesis 3:6, miremos con detalle. Hay una conversación entre Satanás y la mujer. Y Satanás le miente a la mujer, le dice: así que Dios dijo que no toques ningún árbol. Y la mujer le contestó. No le conteste a Satanás. Satanás le envía 60,000 pensamientos a la mente para que usted, y cuando usted contesta, ya lo mordió. Ya le repito, es como el vendedor de ollas. Muchas gracias. Que Dios se lo pague. Es como el vendedor de ollas. Si usted le abre la puerta, se las va a vender. ¿Cuántos tienen Royal Prestige? ¿Cuántos tienen Rinaware? Puro topper. Puro topperware. Se las vende. Son labiosos, man, son mentirosos. Le dicen que se ve bien, le dicen flaco estando gordo, le dicen infinidad de cosas. Es labia, hermano, es Satanás. Tiene esta conversación y Eva le contesta y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabe Dios que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios? Por eso Dios no quiere que lo toques. O sea, a ella le habían dicho, su esposo le había dicho: no comas, mira Evita, mi amor, cariño, honey, o como le dijera, ¿no? Mira, Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero ese árbol no. Aún del de la vida, sí, la vida la vamos a comer, el árbol de la vida, el fruto, pero no toquemos el del conocimiento. Y la serpiente dijo otra cosa. Es el espíritu de Grecia. Mire bien, ahí está Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Le hago una pregunta y seamos honestos. ¿Usted sabe cuando algo es bueno para comer? Si no lo ha probado, es mentira. ¿Cómo yo sé que es bueno para comer? Esa es Babilonia. Ahí está Babilonia. Dice que el árbol era bueno para comer. Era una mentira. Era un pecado disfrazado de Dios entiende, de una rayita más al tigre, etcétera, etcétera. No voy a volver a eso. Y dice que era agradable a los ojos. Hermano, era agradable a los ojos. ¿Qué miramos ahí? Medo persa. Era una satisfacción, era un agrado a los ojos. Wow, qué interesante, ¿no? Y dice también que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿A quién miramos ahí? Al espíritu de Grecia. Era el árbol del conocimiento, hermano. Era un árbol del espíritu de Grecia. Y dice: y tomó su fruto, comió y lo dio también a su marido, así como ella. Y ahí miramos el imperio romano. Un imperio de perversión que contamina a los demás, contamina a nuestros hijos. Pero voy a hablar después del imperio romano. Hoy estamos hablando del espíritu para alcanzar sabiduría, el espíritu de Grecia. Hermano, es un espíritu de conocimiento y sabiduría humana. Es que serás como Dios. Le dijo: serás como Dios. Le hago una pregunta.
Vamos a tener un examen. Sacúdese. Miren lo que hago, hermano, para que no se me duerma. ¿Quién fue el que quiso ser como Dios y lo echaron del Monte Santo? A la una. ¿Quién hizo eso? ¿Quién quiso ser como Dios y lo corrieron del cielo? ¿A quién? Satanás. Un aplauso, hermano, hombre, qué bueno. Pues se repite la historia. Esa sabiduría, ese árbol para alcanzar la sabiduría que los iba a hacer como Dios, provocó que fueran echados del huerto de Edén. Todos nuestros problemas, todo lo que estamos atravesando es gracias a esa decisión que ellos tomaron de tomar ese fruto y comerlo, el árbol del conocimiento y la sabiduría humana, y eso los hizo pecadores y nos hace pecadores hasta el día de hoy. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden, hermano? El espíritu de Grecia es uno de los enemigos más grandes de la fe. Es un espíritu de razonamiento. Dios te dice, háblale a tu hermano y dile que lo amas. Y viene el razonamiento. No, pero me va a rechazar. No, pero no me va a recibir. No, pero me va a humillar, y no lo hace. ¿Quién le ganó? El razonamiento. La fe no se razona, la fe se cree. Hermano, la fe no se entiende, no tiene explicación. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros, para que las obedezcamos, hermano. La fe no tiene explicación. Si usted puede entender la fe, entonces es razonamiento humano. Hay gente ahí con su título de fe, pero no tiene fe. Todo lo razona, todo lo piensa, no cree. Viene Jesús caminando sobre el mar. Señor, si eres tú, di que vaya. Sí, yo soy, ven. Señor, si eres tú, que vaya. Sí, yo soy, ven. Señor, si eres tú, que vaya. Yo te dije que vengas. Es que yo sé que tú me estás llamando y me estás diciendo que vaya. Sí, pero ve. Y hay gente que tiene aquí qué hacer, qué no hacer, hermano, y a veces nos jactamos, nos creemos que lo sabemos todo, pero no hacemos nada. Es el espíritu de Grecia, hermano, que es enemigo de nuestra fe, razonamiento humano. Siempre ha estado ahí. En el tiempo de Jesús abundaba. Ya le dije, ya le expliqué lo de Pablo en Atenas. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba como hombre, se manifiesta con los saduceos. Jesús no tenía luchas contra la gente común. Su lucha más grande de Jesús era contra los religiosos, los fariseos, los saduceos, los libertos, los herodianos. La gente común no. Jesús la recibía, la abrazaba, le contestaba preguntas. Pero estos, hermanos, poseídos por espíritus inmundos, los saduceos, mire lo que dice Hechos, apúntelo, Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Óigame, no hay resurrección. Y Pablo dice, si no hay resurrección, estamos perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección de muertos, somos las personas más dignas de lástima, de burla. Nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo, y ellos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos sí creían en lo espiritual, en que Dios hablaba, en lo sobrenatural, pero los saduceos no. Y hay mucha gente en la iglesia de Cristo, mordido, contaminado por el espíritu de Grecia, que no cree en lo sobrenatural. No creen milagros. No creen que Dios toca. No creen que Dios sana. No creen que Dios se manifiesta. Y viene a la iglesia, hermano, con el gran espíritu de Grecia, a observarlo todo, a ver quién se cae, quién no se cae, a ver quién llora, quién no llora, a ver quién hizo aquí, quién hizo allá. Y se van vacíos y criticando y juzgando. Espero que no haya nadie así aquí en esta noche, porque hoy lo va a liberar el Señor del espíritu de Grecia. Que no hay resurrección, que no hay sobrenatural, que no hay ángeles. Hermano, una mente con razonamiento meramente humano, enemigos de Jesús, enemigos de la cruz de Cristo. Era uno de los máximos oponentes. Los saduceos, en hebreo significa sedukim, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Y el nombre Sadoc significa justicia y rectitud. Son los fariseos. O sea, se interpreta a un fariseo como los justos y los rectos. Nadie les puede decir nada, todos lo saben,
son ejemplo en todo. Espíritu de Grecia, los saduceos oponiéndose a Jesús. Hermano, tenemos que tener cuidado con este espíritu. Yo le llamaría a los sabelotodos. Le repito, los sabelotodos, digan amén. Más justos que Dios, más rectos, más sabios que Dios, más sabios que la palabra. La palabra nos enseña, pero este espíritu nos hace creer que sabemos más que Dios. Y no me quiero meter en esto, o un poquito me meto. Dios hizo dos géneros, varón y hembra, pero este espíritu inmundo le hace creer a la gente que hay como 30 géneros. No hay 30 géneros. Dios hizo al hombre y la mujer para que se reprodujeran, para que se multiplicaran. Y hermano, y la lógica dice, la biología dice que dos hombres, hermano, unidos no pueden multiplicarse, ni dos mujeres. Es el espíritu de Grecia que les hace creer cosas. Se hacen más sabios que Dios. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Dice Job, ¿será el varón más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Este espíritu de Grecia así nos hace creer eso. Dice aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Hermano, descubrió el complot que había en sus ángeles. Cuanto más en el hombre que habitan en casas hechas de barro y serán consumidas por la polilla. Entonces el espíritu de Grecia nos hace creer, aunque somos más inteligentes que Dios, y nos atrevemos a decirle: Señor, tú te equivocaste. Me hiciste mujer en un cuerpo de hombre. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Es el espíritu de Grecia. Es la doctrina de los saduceos. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Dice Romanos que queriendo ser sabios se hicieron necios. Espero que no sea sensible. San Agustín es un padre de la fe, de la iglesia. San Agustín vivió antes que se hiciera la iglesia institucional. Era un padre, era un obispo muy. Y él un día estaba en la playa y estaba un niño en la orilla de la arena poniendo agua en un hoyito que había hecho en la arena. Y le dice: ¿qué estás haciendo, niño? Dice: estoy poniendo el océano en este hoyito. Y dice: eso es ridículo, es tonto, eso no puede ser. Igual tú quieres poner la sabiduría de Dios en tu mente natural. Es igual que si quisieras poner el mar en este hoyito en la arena. ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos entendieron? Hermano, el espíritu griego hoy día ha tomado más fuerza que nunca con las plataformas sociales en el internet. Antes, hace 30 años, el pastor contaba una anécdota y todos se reían. Jijiji, jajaja. Todos eran edificados. Hoy no. Hoy todos lo saben. Hoy hay reflexiones, hay prédicas, hay aquí, hay allá, y nos hace ineptos. Y cuando venimos a la iglesia nos dormimos. ¿Cuántos están durmiendo? Pues los dormidos no dicen amén, están dormidos. ¿Cuántos me están entendiendo? Se echó 5 prédicas, pero solo en la mente, en el corazón nada. Creyentes cebollas, decía mi pastor. Una cabezota grande y un cuerpito ahí chiquito. Pura cebolla. Hace sabio al mundo. Hermano, estas mentiras del internet hacen sabio al mundo. Es el espíritu de Grecia tomando forma, hermano, tomando fuerza. Todos son doctores, todos son licenciados, sábelo todo, hermano. Ya no se les puede enseñar nada. Hermano, estamos contaminados. Y cuando venimos a la iglesia, el espíritu griego no nos permite recibir nada de lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántos entienden? Porque estamos llenos de falsa sabiduría y nos adiestra para no recibir nada. Dios quiere darnos, pero estamos llenos de puro razonamiento humano, puro universitario, graduado de la Universidad de Google. Ya porque leyó un artículo de la Wikipedia ya se cree, ay, salo todo, Aristóteles.
Entonces, pastor, ¿es malo el conocimiento? No. Pastor, ¿es malo estudiar y prepararse, hermano? La filosofía, no, por supuesto que no. Hágalo, pero eso que le ayude a entender la verdad, a entender quién es Dios. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Proverbios 1:7 y 9:10, se lo voy a leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No habla de temor, de miedo, habla de respeto, de honra, de humillarnos ante Él. Ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el espíritu de Grecia, nos hace insensatos. No entendemos las instrucciones. El esposo viene el esposo y 5 vírgenes prudentes captaron el mensaje y dijeron: no podemos divertirnos, no podemos perder el tiempo, tenemos que colectar aceite, ir y comprarlo y prepararnos para la venida del esposo que viene ya. Pero 5 imprudentes se pusieron a jugar a la iglesita. Ay, no, pastor, me hacen mala cara, por eso ya no voy. Ay, no, estoy cansado, etcétera, etcétera. Espíritu de Grecia. Dice el 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Los sabios e inteligentes reconocen quién es Dios y se doblegan ante Él. Hermano, la verdadera ciencia no niega a Dios, al contrario, la afirma. Dios creó la ciencia. El astronauta cristiano, no cristiano de nombre, cristiano de fe, Víctor Glover, fue contratado por la NASA en el 2013 y hace una entrevista a una plataforma cristiana y expresa su fe en Dios abiertamente. El astronauta, y él ha ido al espacio, y una de las cosas que dice: quiero usar las habilidades que Dios me ha dado para hacer bien mi trabajo, apoyar a mis compañeros de tripulación en esta misión de la NASA. Es lo que hace. En mi viaje hacia el espacio, porque le dijeron como burla: ya no vas a ir a la iglesia, vas a estar allá en el espacio. Y escuche lo que contestó: en mi viaje hacia el espacio llevo una Biblia y tenemos muy buena conectividad en el internet, dijo. Así que honestamente continuaré mi servicio virtual, donaré virtualmente, leeré la Biblia y oraré en el espacio. Denle un aplauso al Señor. Científico, hermano, un astronauta. Otros científicos dice esta palabra: la idea del ateísmo es tan absurda que no puedo ponerla en palabras. William Thomson. ¿Quién era William Thomson? Físico, matemático, ingeniero, inventor, pionero de la física moderna y uno de los fundadores de la termodinámica. Dice el gran famoso Albert Einstein: la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. No lo niega, van juntas. El creador de todas las cosas. ¿Cuántos entienden esto? Usted sabe quién es Albert Einstein. Dice 1 Timoteo 6:20: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Evitando las profanas pláticas. Si lo trasladamos a nuestra época, cuídate lo que mires en el internet. Cuídate lo que miras diario en tu teléfono, en tu televisor, con la gente que no conoce a Dios. En la iglesia también. Guárdate las profanas, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La verdadera ciencia reconoce a Dios como su creador. La verdadera ciencia se rinde ante Jesucristo. El problema es el espíritu de Grecia que ha tomado a los científicos. Timoteo, guarda lo que aprendiste de Jesús. Dice Pablo en Efesios, le dice a los efesios: ¿ustedes no han aprendido así de Cristo? Él no les enseñó a mentir. Él no nos enseñó a faltar a sus promesas. Él no nos enseñó a ser falsos y creídos, sábelo todo. Él es manso y humilde de corazón. Aprended de mí.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos entienden? Guárdate. Desecha al espíritu de Grecia. Es el espíritu que nos asedia. Hermano, es el espíritu que está en el árbol del conocimiento en Edén, acechando. Espíritu para alcanzar sabiduría. ¿Sabiduría qué? Le dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis, la sabiduría de Jezabel, satánica, a profundidades de Jezabel, disfrazado, hermano. No todos los libros que usted lee son de Dios. No todo lo que oye es de Dios, hermano. Todo tiene que analizarlo todo. Retenga lo bueno, deseche lo malo. Hay que deshacernos del espíritu de saduceo. Ay de ustedes, saduceos y escribas hipócritas. Escuche bien lo que dice Jesús. No entran ni dejan entrar. O sea, ustedes no entran porque todo lo razonan humanamente, y a los que quieren entrar les detienen el paso, contaminando a los demás. Este espíritu, hermano, envanece pueblos, naciones enteras. Es un espíritu de razonamiento, de quererlo entender todo. Y quererlo entender todo es pretender ser igual a Dios. Y Jesús es todo lo contrario. No escatimó en ser igual a Dios. Él sí es igual a Dios, pero Él no se aprovechó de eso. Lo desechó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. ¿Ha escuchado el dicho? Salió la criada rezongona. El esclavo no puede rezongar, pero el espíritu de Grecia sí lo hace rezongar. Haz esto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Es importante discernirlo. Es un espíritu hermano, un espíritu de iniquidad que nos quiere llevar a ser igual de Dios. Lástima que no tengo tiempo. Daniel 12:1. Es el mismo Daniel que en el capítulo 2 descifró la estatua, disfrazó la imagen, y mire lo que está diciendo en este capítulo 12:1. En aquel tiempo, ayúdeme, diga, en este tiempo que viene se levantará Miguel. Miguel, hermano, es el general del ejército de los cielos. El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Miguel está de nuestra parte, con el ejército de los cielos. Escuche bien. Y será tiempo de angustia, no para los hijos de Dios, para los hijos de Grecia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado mi pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Mire, Jesús mandó a los 70, sacaban demonios, libraban gente, sanaban enfermos y vinieron contentos y felices. Señor, los demonios se nos sujetan, hay milagros, hay sanidades. Jesús dijo: no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, a esto se le llama resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Depende a qué espíritu pertenezca. ¿Está conmigo? Una vez Jesús envió a sus discípulos a predicar a Samaria, a hacer una propaganda donde iba a estar Él, y les dio autoridad: sanen enfermos, sanen, son los mismos. Y en Samaria no los quisieron recibir. Y llegaron con Jesús y le dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos? Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar las almas, vino a salvarlas. Otros para confusión perpetua, los entendidos.
Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, no los que enseñan el espíritu de Grecia, el ateísmo, hermano, la filosofía, cosas humanas. No, los que enseñan la palabra de Dios, la esperanza de Dios, la justicia de Dios a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Pongámonos de pie, porque los entendidos, ¿cuántos quieren ser entendidos? ¿Cuántos deciden ser entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, pero tú, Timoteo, pero tú, Eva, pero tú, tu nombre. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Escuche bien, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué está diciendo esto? Muchos andarán de aquí para allá, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, para un lado y para el otro, buscando, queriendo entender, queriendo hallarle explicación a lo inexplicable, con el corazón lleno de resentimiento, con la mentalidad llena de, hermano, con el espíritu de Grecia, de razonamiento, llenos de venganza, hermano, llenos de tantas cosas que el espíritu de Grecia trae. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos andarán corriendo, tratando de comprender, tratando de entender. Querrán saber más, querrán aumentar su conocimiento. ¿Para qué? Si lo poquito que sabemos no lo obedecemos. Con un solo mandamiento. Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Hay por ahí una secta que se encarga de guardar las costumbres de la ley. Bien ridículo, porque de ahí nos liberó Dios y quieren guardarlas. Y las 600, las 300 ordenanzas, tanta cuento, tanta cosa. No, un mandamiento. Es el espíritu de Grecia el que los tiene poseídos. Hermano, cuando el espíritu de Grecia fue el que mató a Esteban, el primer mártir de la iglesia, porque lo confrontó. Dice en Hechos 6:8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿De qué estaba lleno Esteban? De gracia y de poder. Esteban no era un sabelotodo. Esteban no era una persona subjetiva que solo iba a criticar, no iba a la iglesia solo a criticar, a cumplir, a calmar su conciencia. Esteban iba en busca del Espíritu Santo. Esteban reconocía su debilidad. Esteban reconocía, hermano, la necesidad que tenía de Dios. Esteban renunció al espíritu de Grecia, el cual estaba a punto de atacarlo y estaba lleno de poder, hacía grandes prodigios, señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos. Son como los saduceos. Era gente que tenía el nombre de Dios, pero estaban lejos de él. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, los más elocuentes, los filósofos, los estoicos, hermano, los epicúreos. Espíritu de Grecia, espíritu de Satanás. No tiene sentido la escritura, no tiene sentido para el hombre natural. El hombre natural, el hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu. No puede, para él son locura. Disputando con Esteban, pero no podían resistir
a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Levante sus manos y diga: yo quiero el Espíritu de Dios, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Cuando Jesús noqueó al espíritu de Grecia, le dio un golpe mortal a este espíritu inmundo que asedia al mundo entero, que quiere contaminar a la iglesia con razonamiento humano, con humanidad, cuando nuestro Dios está en los cielos. Espíritu de Dios, ven. Mire lo que dice Juan 13:34. Después de Jesús darles una lección a sus discípulos, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hermano, tomó el oficio del esclavo más bajo de la casa y dijo: ustedes me llaman maestro y lo soy, ustedes me llaman Señor y lo soy, pues les he dado ejemplo cómo deben guiarse. El mayor de ustedes debe ser el menor, el que se crea más tiene que servir a los demás. Y los reunió, estaban confundidos porque el espíritu de Grecia decía una cosa, pero el Espíritu Santo dice otra. El espíritu de Grecia dice: véngate, te la hicieron, que te la paguen. Pero el Espíritu de Dios dice: perdona, pon la otra mejilla. El espíritu de Grecia dice: no lo hagas, estás cansado. Pero el Espíritu Santo dice: levántate, esfuérzate por Dios. Y en el 13:34 Jesús los reúne y les dice: un nuevo mandamiento les doy. Cierre sus ojos, por favor. Es Jesús hablando, es el Espíritu de Dios hablando. Un nuevo mandamiento les doy. El espíritu de Grecia quería oír algo nuevo, tenía comezón de oír. Mucha gente seguía a Jesús porque decía cosas extrañas, cosas agradables, cosas bonitas. Y Jesús les dice: un nuevo pensamiento te doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Escuche bien: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Esto no le gusta al espíritu de Grecia que tú escuches. Es más, en este momento te está metiendo sueño. En este momento te está diciendo: ¿cuándo nos vamos a ir? ¿A qué horas vamos a llegar a la casa? Estoy cansado, estoy aburrido. Es el espíritu de Grecia que ha estado en el Edén, un espíritu de razonamiento. Cuando Dios te ha estado pidiendo cosas, cuando Dios te ha estado llamando, te ha buscado en las madrugadas, te ha buscado en la tarde, no puedes ser feliz, no te puedes acomodar, y sin embargo seguimos en nuestra necedad. Y el apóstol Pedro es más explícito y más cruel en su palabra y dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio con su necedad. Y en esta noche el espíritu de Persia, el espíritu de razonamiento humano, es un espíritu de orgullo, de rebeldía, es un espíritu de mentira, un espíritu de engreimiento. Hoy lo rechazamos, hoy lo reprendemos, hoy lo echamos de nuestra vida. Hoy, Espíritu Santo de Dios, abrimos nuestro corazón para que nos llenes de amor. Llénanos de amor por nuestros hermanos, llénanos de amor por aquellos que nos han hecho daño. Hoy, Espíritu Santo de Dios, hoy, Espíritu Santo de Dios, en contra de esperanza creemos. Espíritu Santo de Dios, hoy renunciamos al espíritu de Grecia, este espíritu de conocimiento vano, este espíritu de razonar las cosas. Ya me cansé de razonar, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Levanta tus manos, hermano, aférrate a la vida. Hoy define a qué espíritu perteneces, hoy define de qué espíritu eres. Ven, es por eso que no tenemos paz, es por eso que nos sentimos gozo, es por eso que nos sentimos vacío. Pero ese tiempo se acabó, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí para llenar nuestro corazón. No lo razones, solo da un paso aquí al frente y humillémonos delante de Dios.
No razones, somete tu alma, somete tu mente. No lo estés pensando, no pienses quién te mira, quién no te mira. Vamos, sal de tu asiento y en este altar vamos a venir delante de su presencia y vamos a decirle al Señor: afírmanos, Señor, yo soy de los entendidos. Señor, yo soy de los que entienden. Señor, yo soy de los que creen en ti. Yo creo en tus milagros. Vamos, hermano, hay mucho espacio aquí. Venga aquí, no lo razones.